Bueno, pues damos comienzo a la segunda mesa redonda, en este caso en esta sala, en la Sala Bastida. El volcán de La Palma, las lecciones aprendidas de una movilización global. El moderador de esta mesa es Francisco Echeverría, doctor por la Universidad Pública de Navarra y asesor experto en planificación y gestión de emergencias. A él voy a ceder la palabra. Cuando quiera, adelante. Mile, gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a la organización por brindarme la posibilidad de moderar esta mesa con los dos ponentes. Casi tendría que empezar diciendo que tenemos una emergencia. Y la emergencia es de verdad, porque ayer a las 11:30 de la noche recibí una llamada de José Juan, a quien presentaré en estos momentos, y decidimos de mutuo acuerdo que íbamos a cambiar el modelo de hacer la jornada. En vez de una ponencia al uso con presentaciones y demás, como sabemos que suele haber muchas preguntas y que no hay lugar a preguntas, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por las preguntas. El objeto no es otro más que haya aportaciones de la mesa hacia allá y de allá hacia la mesa. O sea, que se quiere que sea esto interactivo. Tendríamos que hacer una especie de mesa redonda, que no podemos hacerlo, pero el objeto, que es el interés que tiene José Juan como director general de emergencias, que ahora lo presentaré, es que esto sea interactivo. Al final de la jornada, si tenemos un poquito de tiempo, sí que nos gustaría hacer una presentación sobre lo que son ya una realidad a punto de empezar a ponerse la primera piedra sobre lo que van a ser los edificios de servicios esenciales de Canarias. Pero luego comentaremos este tema. Quiero presentar en primer lugar a José Juan Marrón, que es el director general de emergencias del Gobierno de Canarias y quien tiene la responsabilidad, digamos, de poner en valor un objetivo del Gobierno de Canarias que no es otro que el impulsar la gestión ordenada y coordinada de las emergencias a nivel insular. Regional. Regional, obviamente. O sea, de toda la comunidad autónoma, exactamente. Él tiene amplísima experiencia, como nos podrá decir, más de 38 años. Bueno, yo creo que nació, o sea, ya con el chupete en el tema de las emergencias, gestionando temas de emergencias. Ya como funcionario entró a trabajar gestionando emergencias en distintos puestos de responsabilidad. De formación, él tiene formación de Ciencias de la Información, graduado en Derecho, tiene másteres en Prevención y Seguridad, etcétera, etcétera. Tiene un currículum muy extenso que lo voy a cortar de esta manera al objeto de que nos dé tiempo a interactuar, si te parece bien. Luego, si hay lugar, lo hacemos. Y Montse Román, a quien tengo el placer también de presentar y con quien he tenido también el placer y la satisfacción de trabajar juntos en el tema del desarrollo de los edificios esenciales de atención de emergencias que se van a construir, como he dicho, en el Gobierno de Canarias, del cual también he sido partícipe. Montse tiene una amplia experiencia, en concreto, sobre la gestión del incidente del volcán, puesto que estuvo ella como responsable, como directora del Servicio de Emergencias del Gobierno de Canarias allí a pie de cañón, gestionándolo, con lo cual su perspectiva va a ser muy interesante, pero ella tiene también la faceta de que gestiona y coordina las emergencias a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias. De formación es criminóloga, también en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene diversos másteres sobre seguridad de emergencias y demás. El bagaje que hay en esta mesa de conocimiento, por lo menos científico, es muy amplio y lo que sí hay es gran experiencia sobre el terreno. Yo lo que sí les he pedido a los dos ponentes es que cuando se refieran a la intervención sobre el volcán, obviamente volcanes, por suerte, creo que en el territorio no va a haber en muchos sitios. Pero la experiencia de la gestión de una gran emergencia en la que confluyen distintos servicios de distintas entidades, de distintas administraciones, con distintos intereses y muy particulares y concretos, dejémoslo ahí, la gestión de eso, cuando menos, no es sencilla. Yo diría que incluso es complicada. Esa gestión nos puede tocar a todos nosotros, y además lo diré, esto fue exactamente hace un año. Estaba en erupción el volcán de... Perdón, 2 años, sí, que es que con lo del COVID ya se me van las fechas. 2 años, pero hace 40 años exactamente
aquí mismo había unas grandes inundaciones en la que obviamente eran otros tiempos, era otro siglo, obviamente, pero la gestión y la coordinación de las emergencias tuvo su qué. Entonces, son lecciones aprendidas que creo que debemos de implementar para poder planificar posibles gestiones, macrogestiones de macroemergencias. Eso es un poquito la introducción que quiero hacer y, por favor, animo a todo quien quiera hacer preguntas que las haga, porque la idea es esta. Vamos a responder a preguntas, vamos a interactuar. De entrada, como veo que no habrá así preguntas, voy a dar la palabra a José Juan para que haga una breve, espero que sea breve introducción, luego la hará Montse y ya entraremos en el diálogo. Escarmile a todos. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos, a ti por haber aceptado el reto de estar con nosotros en la mesa, pero sobre todo no lo dirías marrón por aquello de... ¿no? Vale. Bueno, ya esto lo dicen muchos amigos, dice, tienen nombre de santo y apellido de problema, pero bueno, ya es natural en mí. Lo de la fecha del volcán no se me olvidará nunca en la vida porque es el día de mi cumpleaños, que ya también ha supuesto tener que aguantar mucha broma al respecto con los amigos diciéndote de ya podías haber montado algo más suave que un volcán. Bueno, dicho esto, por distender un poco, siempre se lo digo a Montse, fueron la fase eruptiva 85 días y 85 noches, que prácticamente Montse ya vivía pegada al PMA allí como una silla más, con perdón, porque todos, digamos, vivieron una emergencia muy, muy complicada a los técnicos. Básicamente yo quiero resaltar una cosa, cualquier forma de gestionar una emergencia en Canarias es básicamente distinta que en el territorio peninsular. Distinta porque nos encontramos con un primer problema. Lo que nosotros llamamos guagua, que son los autobuses aquí, pues las nuestras tienen alas o son barcos. O sea, yo para irme de una isla a otra no puedo cogerme un tren, no me puedo pillar el coche, no tal. Eso supone un enorme problema logístico en las emergencias. Eso supone tener que fletar un barco de una naviera exclusivamente para que nos lleve recursos a otra isla. Eso supone la desesperación mía y, por supuesto, la de Montse, en que no nos llegan los recursos a tiempo. ¿Qué hemos tenido que hacer? Cuando hay mucha hambre, se agudiza la cabeza y es aprender a gestionar los servicios por isla, ¿vale? Juegan un papel muy importante en las emergencias y en el gobierno en general en Canarias, 3 bloques de administración. Por supuesto, los ayuntamientos que todos conocemos, lo que serían aquí vuestras diputaciones, allí tienen un peso específico importante, que son los cabildos, que son el gobierno de la isla y dispone de elementos, en este caso de bomberos, necesarios no solo en una crisis como esta, sino la que hemos tenido antes de venir aquí con un macro incendio forestal. Como les decía, todo esto y a lo largo de lo que pretende ser una ponencia interactiva, Montse y yo teníamos preparado 2 ponencias al uso con diapos y tal, pero nos parecía un poco más aburrido y te agradezco, Fran, que hayas querido aceptar esta emergencia, este reto inmediato de hacerlos a ustedes partícipes de nuestra manera de entender esto. Como les decía, el problema primero, por supuesto, se plantea un problema geológico y un grave problema jurídico en la evacuación. Tenemos que darle soporte legal a llevarnos a la gente de sus casas, cosa a la que los canarios estamos relativamente acostumbrados por los incendios forestales, donde tenemos que estar. Yo creo que cuando me incorporo a la Dirección General debo de haber firmado cientos son muchas, pero muchas órdenes de desalojo o de incluso de realojo luego. En el volcán esto tal vez no tenía la premura en el desalojo por la evolución del fenómeno eruptivo que puede tener un incendio, pero paralelamente, y me gustaría que todos conciban esta emergencia como una emergencia actualizada a día de hoy. Hoy
hay muchos palmeros, muchos canarios de la Isla Bonita, como le decimos nosotros, en la que no han podido volver a casa y que además no se sabe cuándo podrán volver a casa por la gran emisión de gases que existen en la zona. Este es un fenómeno, digamos, que no es apreciado directamente, que la gente dice, bueno, ya el volcán se apagó. El volcán lo que ha producido es una lengua nueva de isla, una fajana que llamamos, donde la isla se ha incrementado en unos metros, pero no es este el problema es que no podemos retornar a los canarios que viven allí a sus casas. Problema tan importante para el gobierno que se ha montado lo decía yo también ayer, una viceconsejería para la reconstrucción de la isla de La Palma. Les pido que cuando vean noticias, oigan, tal, es complejo estar luchando contra algo que la población no percibe. La gente percibe que el volcán acaba cuando deja de emitir lava. Pero mire, es que no puede usted volver a su casa. ¿Cómo que no puedo volver a mi casa? Pero si está todo bien. Y además, y lo digo, digamos, de manera coloquial, disponemos de unos cielos preciosos, de unos paisajes preciosos, pero que hacen imposible que allí haya personas viviendo. De hecho, tenemos que lamentar un fallecimiento como consecuencia de los gases que originaron la muerte del único fallecido en esta emisión. Ahora Monse tal vez podrá contestar de manera más particularizada, con datos más concretos de todo lo que tal, pero insisto en esta idea. Lo primero es un problema logístico, lo segundo es un problema jurídico de desalojo material de la gente de sus viviendas. El tercer gran problema al que estamos asistiendo ahora es acometer la reconstrucción y si se me permite la expresión, la repoblación de toda o parte de la zona afectada. Y por último, pues a lo largo de la jornada saldrán lecciones que hemos aprendido. No todo ha sido una gestión impecable, hemos tenido algunos problemas que nos han hecho replantearnos, pensar y demás, ¿no? Pues si te parece bien, Monse, que ponga un poquito en valor, que nos pones en situación, nos ubicas y luego intervenimos todos, ¿sí te parece? Sí. Ten en cuenta que tenemos media hora, 35 minutos. Sí, yo creo que en 10-15 minutos podemos, por supuesto, enumerar la exposición de un poco el objetivo que tenía esta mesa redonda que se llamaba Lecciones aprendidas, que a mí me gustaría empezarlo a llamar evaluación específica, que es como lo dice la norma básica en su última actualización, y así es como vamos a enfocar esta evaluación de emergencias que nos dice la norma y que es muy, muy interesante para poder retroalimentar ahora el plan especial, que es el PEVOLCA, de todas estas situaciones que hemos detectado. Lo primero que bueno, se viene a la cabeza es, empezando por la base, por la estructura, la activación de los planes de protección civil en esta emergencia, que por supuesto fueron todos los planes de protección civil a nivel local, regional y estatal. El primer plan que se activa es el especial, de acuerdo a la directriz básica de riesgo volcánico de la comunidad autónoma, el PEVOLCA. A continuación, en esa semana, a partir del día 13, ya se van activando los planes de protección civil territoriales que se van integrando en el de ámbito superior, que es el del Cabildo Insular de La Palma, el PEIN, y luego también lo de los planes municipales de los ayuntamientos inicialmente y potencialmente luego afectados, porque es importante resaltar que no es solo la afectación territorial por las coladas de lava, sino que la afectación tanto por cenizas como por gases pues fue mucho más amplia después. Y también el plan estatal, el PLEGEM, se activó el día 19, el día de la erupción, se activó en fase de alerta y seguimiento, y estos serán los planes que teníamos coexistiendo y que ya saben, porque aquí seguro que hay conocimiento de la estructura, todos los órganos de dirección, asesoramiento, coordinación y acción que contemplan todos estos planes, pues el engranaje entre todos ellos pues bueno, es complejo y hay que verlo bien y ver cómo podemos mejorar y estar en todos ellos. Muchas veces hay comités que al final se duplican las personas o los organismos que tienen que estar y bueno, gestionar el personal para incorporarnos en esos comités es muy importante. Entonces, en cuanto a los planes, pues esta necesidad de que estén bien implantados
porque al final es el marco legal y de la Organización de Protección Civil, que tiene unos estándares de excelencia muy buenos, pero tenemos que ser capaces de llegar a esa implantación final de conocimiento de los servicios de emergencia y de la población de todos esos planes. En cuanto a la estructura y organización, aquí hemos visto que hay una serie de organismos, de órganos que hay que revisar y otros que hay que incorporar. De los que hay que revisar, pues por ejemplo, revisar muy bien las funciones del comité de dirección y el comité asesor. Estamos hablando de que hubo reuniones diarias, ya lo ha dicho el director, 85 días de erupción. Esto no quiere decir que después no hubiera también convocatorias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que 85 días de unos órganos de dirección que establecen los planes, que no están pensando en emergencias de 3 meses, están pensando seguramente en emergencias de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pues mantener un comité de dirección y un comité asesor diariamente, más un comité científico en este caso, que es el de asesoramiento, pues es complejo. Todos estos órganos hay que revisar muy bien para que sean operativos y realmente funcione para lo que necesitamos. Entonces, revisar la composición, porque obviamente el comité de dirección, que está formado por la administración, la dirección, dijéramos, de administración local, regional y estatal, tiene su comité asesor, que forma parte de todos los organismos y servicios de emergencia que le asesoran para la toma de decisiones a nivel de organismos públicos principalmente, ¿no? Entonces, hubo que hacer una integración que se hizo allí para la gestión de la emergencia, para poder asegurar esas reuniones diarias, pero es que era imposible hacer cada día reunión de dirección y reunión de comité asesor. Era materialmente imposible. Entonces, hay que pensar realmente, tenemos una emergencia de larga duración, si hay que unificar este comité y ver quién tiene que formar parte para que sea realmente operativo. El comité científico, que es un órgano asesor que se constituye para este plan, es el plan de protección civil que he visto que tiene un mejor asesoramiento en cuanto a que tiene para asesorarle específicamente un comité científico formado por diferentes organismos de Administración General del Estado y también participación de algunos servicios autonómicos para todo lo que es los datos de instrumentación y monitorización de la emergencia del riesgo volcánico y asesoramiento precisamente a la dirección del plan. Ese comité científico de evaluación y seguimiento también hay que revisar muy bien para que desde Protección Civil pidamos qué necesitamos de ese comité científico. Es decir, el debate que tienen los científicos, que es muy interesante, pues a lo mejor tienen que tener un debate paralelo, previo, entre sí, donde ya puedan aportar un resultado donde Protección Civil le diga, no, yo necesito esta información, necesito saber por dónde, según la evolución, que era diaria, esto ha sido 85 días de emergencia diaria, casi han sido 85 emergencias porque el volcán cada día tenía una evolución diferente y una afectación diferente por lavas, por ceniza y por gases principalmente. Entonces, del comité científico necesitamos decirle desde Protección Civil qué queremos para la protección de la población al final, donde puede haber nuevas fisuras, donde puede haber nuevas bocas eruptivas, donde puede haber pues un comportamiento anormal del cono que pueda generar pues una afectación masiva, que tengamos que evacuar pues preventivamente pues una serie de personas que inicialmente no estaban evacuadas, y eso tenemos que ser capaces de concretarlo. También del comité científico vamos a tener que pedir y que se trabaje e incorporar también un tratamiento de las cenizas. Esto ha sido muy, muy importante, tanto de recogida de las cenizas desde un punto de vista científico, como después, lo comentaré brevemente, incorporarlo dentro del grupo de intervención, un subgrupo seguramente, eso obviamente hay que debatirlo, pero para el tema del comportamiento de las cenizas, cómo las cenizas, pues luego lo comentamos, pero su afectación a las infraestructuras, incluso al agua, al consumo, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que incorporarlo también. Y bueno, del gabinete de información seguro el director sabe muchísimo más. Ahí detectamos también necesidad de engranar, coordinar mucho mejor el tema de la comunicación, aunque se hizo y diariamente se dio información, pero la singularidad de las islas hace que pues también los cabildos tengan sus gabinetes de comunicación, junto con el gabinete de comunicación del CECOES y del Gobierno, pues hace más compleja todavía toda esta estructura, ¿no? Al no tener un único servicio de emergencia, un único servicio de bomberos, por ejemplo, como tienen otras comunidades autónomas, no, hay unas particularidades y diferencias, pues lo mismo para diferentes cabildos hay sus propios órganos, ¿no? Entonces hay que saber coordinar toda esa parte, y una cuestión importante es ligar muy bien todas las decisiones que estamos tomando en la gestión de la emergencia y que el gabinete de comunicación transmite, pero ligarlo muy bien a todos esos teléfonos de información que están activos en la emergencia, ser capaces de detectarlos, no solo el 012, sino otros servicios de información, páginas web que están dando alguna información por su ámbito sectorial que le corresponde a todos los organismos que están trabajando,
hay que buscar ese nexo con la dirección de la emergencia y con el PMA y con las decisiones que se toman para asegurar que en esa información a la ciudadanía, en nuestra parcela, la que sea, tiene la información verídica directamente de la dirección de la emergencia, no la que nos encontremos a lo mejor o nos puedan facilitar. Eso también es muy importante. Al final, si no llegamos a los destinatarios, a la población y nos quedamos la información en la gestión, pues no, eso no sirve para nada, ¿no? Grupos que tenemos que incorporar en el plan especial de riesgo volcánico, sí o sí. Grupo de monitorización y calidad del aire. Esto fue súper importante. Ya inicialmente para los primeros servicios de emergencia, especialmente el grupo de seguridad, que estaban en zonas controlando accesos y de repente partículas, gases en zonas que a lo mejor en una zona había unos umbrales que hacían pues que había que evacuar a esas personas de ahí, los propios servicios de emergencia, y en otra zona no, porque es que los gases son así y cuesta de gestionarlos por ese preciso aspecto, ¿no? Que primero que no se ven, que no huelen, estos tipos de gases volcánicos en concreto no son como otros productos químicos que sí que se ven y es mucho más fácil para la población, y que hay que monitorizar a tiempo real, pero a la vez saber a quién tienes en cada momento para poder avisar. Entonces, la calidad y monitorización de calidad del aire es muy importante para los servicios de emergencia, para las zonas pobladas que están más alejadas, pero que también hay que vigilar, a ver si hay, por cómo esté la meteorología ese día, pues podemos tener una afectación en una zona u otra. Y también pues para esa zona, que no es la de exclusión directamente, pero sí que es una zona restringida donde se ha permitido el acceso a personas trabajadoras, personas que podían entrar a sus casas acompañados y que también había que monitorizarlo. Esto requiere de un grupo, una composición multidisciplinar, obviamente, calidad del aire, salud pública, servicio de urgencias canario, el gobierno de Canarias, la agencia de meteorología, y que haya estas tres monitorizaciones a tiempo real. La de estaciones fijas, seguramente población afectada, población poblada, las móviles que tendremos, que habremos puesto ad hoc, como pusimos, para la gestión de la emergencia, pues a través de balizas, sensores y equipos de detección de gases que podíamos monitorizar desde el puesto de mando avanzado. Y el otro grupo que tenemos que incorporar también es el de integrar la figura de la coordinación de medios aéreos tripulados y no tripulados. En esta emergencia fue muy importante la incorporación de los drones para garantizar la seguridad, para información científica de la emergencia, para ver la evolución de las coladas y para todos los riesgos derivados. Es decir, de ahí pudimos hacer una evaluación de todo lo que es la evolución propia de la emergencia y que además suministraba información al comité científico que detectaba alguna anomalía y se pedía la activación de un dron para ir a volar esa zona, aparte de los vuelos que ya estaban organizados en el día a día, pues obviamente los drones de emergencia iban a donde el puesto más avanzado o comité científico decía que podía haber una nueva pues, boca eruptiva o una nueva colada que pudiera abrirse por una zona que no teníamos en ese momento evacuada, ¿no? Entonces, bueno, indispensable incorporar esta figura de la coordinación de medios aéreos tripulados y no tripulados en todas las emergencias, yo creo, pero especialmente en esta donde no se puede recorrer la zona a pie, hay que hacerla pues con drones. Los helicópteros, nuestros helicópteros de gobierno en este caso, se tuvo que desplazar fuera de la isla. En la isla tenemos helicópteros del Gobierno de Canarias que hacen las funciones de rescate y de extinción de incendios, son polivalentes y de supervisión, seguimiento, pero la afectación por las cenizas puede dañar muchísimo estas infraestructuras, con lo que el helicóptero se posicionó en otra base. No tuvimos helicóptero del Gobierno en esa emergencia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta cuestión y, sobre todo, esa información que retransmiten los drones tiene que llegar al puesto de mando avanzado y tenemos que ser capaces de gestionar ese volumen de información. Yo creo que estamos viendo la cantidad de información, no solo estructura, que también recursos, sino la gestión de la información que se necesita, que no nos la podemos quedar. Todo lo que necesita también el comité científico necesita tener esta información de drones, de imágenes, vídeos, para poder evaluar, porque se estaba evaluando la emergencia continuamente. Entonces, yo creo que la dimensión es importante. Y respecto desde un punto de vista de operatividad, hemos visto de la estructura la estructura y organización, el tema de los planes, pues en cuanto a la operatividad. Ideas: normalizar los procedimientos de control y acceso a zonas de exclusión. Inicialmente, las fuerzas del Cuerpo de Seguridad, con un listado Excel, se pueden imaginar, controlar a las personas que sí podían hacer con un Excel
Eso es muy, muy complejo. Se desarrolló un sistema de código QR, que es el que vamos a trabajar para las emergencias. Esto es necesario. Un sistema en el que se tiene que garantizar la comprobación de quién accedía, porque muchas veces teníamos que comprobar, se tenía que comprobar si el trabajador realmente, su contrato de trabajo, si era un empacatador de plátanos o de lo que fuera a trabajar, o las personas que iban a acceder, pues su empadronamiento o un recibo de la luz. Eso había que verlo. Y esto era cada día porque se garantizó el acceso de las personas de forma lo más segura posible, ¿no? Entonces, esta parte de las autorizaciones de acceso luego se van a traducir, tienen que ser un sistema fácil para que las personas que están en el control solo tengan que pasar el lector, ¿no? Porque es un añadido que hay que facilitar y para garantizar la seguridad. Normalizar también protocolos de evacuación de animales, ir incorporando estos protocolos. En Canarias tenemos un protocolo que ya se puso en marcha en la erupción de La Palma, porque se había ya empezado a trabajar desde los incendios de 2019, pero que se aprobó en la Comisión Autonómica de Protección Civil y bueno, esto, aprobar un protocolo no quiere decir que ya funcione maravillosamente, sino que hay que seguirlo poniendo en práctica y trabajando en esta parte. Tiene un papel importante el Colegio de Veterinarios, que también se incorporó en esta emergencia. El tratamiento de las cenizas, lo que decíamos antes, de un protocolo más a nivel científico de cómo gestionar estas cenizas, de cómo guardarlas, cómo etiquetarlas, esto es más científico, pero luego está la parte que nos ocupa aquí, que es la parte de la intervención, ¿no? Es decir, estas cenizas que pueden hacer desplomar techos, infraestructuras, que afectan a las vías de comunicación, de comunicaciones, de electricidad, incluso que pueden contaminar pues el agua en caso de que puedan caer en zonas pluviales, ¿no? Y de la propia recogida del agua arrastre estas cenizas. Las cenizas son corrosivas, ¿no? Entonces, esto es un aspecto añadido. Hay que trabajar esta parte muy bien dentro, yo creo, del grupo de intervención y con servicios municipales, obviamente, Cabildo, que aporten todo esto. Hay que tener en cuenta, respecto a las cenizas también, que tuvimos a continuación de la emergencia, estuvimos muy pendientes de cuando había lluvias importantes en La Palma, de que no se nos producieran los lahares, que es esa situación que podemos tener también por arrastre de cenizas. Y las tres últimas cuestiones son la importancia de los almacenes estratégicos, logísticos, en las islas para equipos de protección individual. Hay que tener, por ejemplo, equipos de detección de gases y material de albergue y sanitario y el que haga falta para una primera respuesta. Y también sistemas de mando unificado en consorcios de bomberos y voluntariado, ya que tuvimos aportación de muchísimos recursos, no solo de las islas, sino también de península. Apuntar, para que lo sepan, que se incorporó la fase de reconstrucción en mitad de la fase de intervención, de la emergencia. Mientras había erupción, se instalaron desaladoras portátiles y se empezó con la reconstrucción de carreteras, en zona que había que también monitorizar y tener en cuenta desde un punto de seguridad. Y, por último, la importancia también de poder tener, cuando ya el CECOES 1.1 se constituye como CECOP, un espacio separado de la parte ordinaria para poder gestionar bien la emergencia, que eso tiene que ver ya con la parte de los edificios esenciales, que creo que también luego Fran tiene que comentar. Así que esto ha sido muy sucintamente lo que hemos tratado en lo que es la evaluación específica de esta emergencia. Muchas gracias. Bueno, no sé, la velocidad, de agradecerte la velocidad y tal, y la verdad es que estás comprometido con el tiempo y a ti también. Preguntas ahí. Solo quería hacer una pequeña apostilla, y es que, como decimos en las islas, doctores en volcanología podemos tener miles de miles, que son todos los niños canarios. Están acostumbrados a vivir el volcán, pero no en fase eruptiva, como Monse decía. Esto de la incorporación de los drones es fundamental en la toma de decisiones, fundamental, pero necesita de que lo organicemos. Yo creo que paralelamente, después de esta gran emergencia, se nos han dado dos incendios potentes en Canarias, sobre todo el de Tenerife, con una violencia para mí nunca vista en un incendio en las islas, y que también nos ha ayudado a ver que todo este tipo de tecnología colabora mucho en la toma de decisiones. Quería apostillar. Muy bien. ¿Había por ahí alguna mano? Por allí. Tantas. A ver, yo os agradecería que fuerais breves y que os presentarais, por favor. Perdón. Buenos días, Javier Elorza, subinspector de bomberos de Vizcaya hasta hace 2 meses. Me ha sorprendido que en casi más de 40 minutos de ponencia solo se ha mencionado la palabra bomberos en el último minuto, en que Montse ha hecho referencia a bomberos, a
consorcios de bomberos exteriores. En La Palma hay un servicio de bomberos basado en el voluntariado y quería preguntar de qué forma participó activamente este servicio de bomberos y si se ha hecho un análisis de si este servicio de bomberos voluntario responde a las expectativas actuales del Cabildo de La Palma y si hay previsión de hacer algún tipo de modificación en este sentido. Yo solo contesto la parte de la intervención, si les parece, y hay expertos aquí que también saben de esto concretamente, de esto que muy oportuna la pregunta también. En La Palma sí que, bueno, el servicio de bomberos, como bien apunta, formado principalmente por personal voluntario, se incorporaron en toda su estructura. Había otras emergencias que atender durante la erupción que fueron muy difíciles de poder gestionar y se nutrió ese grupo de intervención, personal, bomberos de consorcios, principalmente de las otras islas y también de la península, que hubo bastantes ofrecimientos, hubo de Málaga, hubo también de aquí, y se incorporaron en la gestión también BRIF, EIRIF, intentamos también incorporarlos aquí. Ese grueso sí que dio unos números pues, de grupo de intervención que tenemos por aquí, luego acabo de sumar, pero sí es verdad que la parte de bomberos de La Palma, pues yo estoy de acuerdo en esa reflexión, en la profesionalización y en esa línea de futuro. Si me permites complementar un poco la respuesta, diré que el Cabildo de La Palma, consciente de la situación que tienen en cuanto a la gestión de las emergencias, ya en la anterior legislatura, y me consta que continúan en la actualidad y además con el apoyo del Gobierno y en concreto de José Juan, ya hizo un análisis de la situación de la atención de las emergencias en la isla que conllevó a hacer luego un estudio y decir, bueno, ¿y con esto qué hacemos? Porque detectaron la situación que había, dejémoslo ahí. Y a raíz de eso se acordó en la redacción del Plan Director de Bomberos de La Palma para implantar, según establece la normativa vigente, un servicio profesional de bomberos en La Palma. Están en ese proceso, lo que pasa que ha habido el cambio político que ha habido y demás, y están en ello porque pretenden ya profesionalizar la atención de las emergencias en La Palma con un servicio profesional que, obviamente, pues la problemática que genera el voluntariado pues la cubre con creces. Perdona, Paco, Fran, hay 3 de las 8 islas que disponen de consorcios de bomberos profesionales gestionados por los cabildos y en los que nosotros participamos directamente, no solo en la financiación, sino en toda la gestión que requiera de participación de los órganos directivos del consorcio. Estamos, como dice Fran, haciendo lo posible por potenciar que las distintas islas todas tengan consorcios de bomberos profesionales y evidentemente también los bomberos voluntarios, no solo de la isla de La Palma, sino de todas las demás islas, participaron, exactamente, participaron en la emergencia y en la evacuación de gente, en los acompañamientos, porque a todo esto hay que sumarle, como decíamos, el fenómeno cenizas, que te estamos colocando varias toneladas de peso en el tejado de tu casa, ¿vale? Bien. No sé, había una pregunta, luego, por favor. Sí. Bueno, le han dado el micrófono. Aprovechando por proximidad, ya que me han dado el teléfono, soy Javier Larrea, el presidente del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. Como profesional de la emergencia, yo creo que tuve una información abundante de la emergencia del volcán, puesto que contábamos, yo creo que casi todos tenemos amigos o a través de agrupaciones, asociaciones, amigos directos de la zona que nos iban mandando distintos tipos de información. Entonces, la información fue, podemos decir, después desde los medios de comunicación, no solo abundante, sino probablemente excesiva. Probablemente nunca ha habido tanta información sobre una gran emergencia. Y si analizo solamente la parte que a mí me llegaba o que yo veía a través de los medios de comunicación, pues a pesar de que teníais un director, creo que era Morcuende, puede ser, el director de la emergencia, que aparecía en los informativos, pues dando las últimas noticias o novedades sobre el transcurso de la emergencia,
pero yo percibí que los verdaderos portavoces de la emergencia eran los gurús de los canales de comunicación nacionales que se presentaban allí y todos quisieron hacer acto de presencia, convertirse en protagonistas y eran los que realmente nos contaban lo que estaba pasando y cuál era la evolución. Creo que aquí sí que hay algún problema de comunicación. Y es más, yo diría que de todas las imágenes que vi, la conclusión, errónea por supuesto, yo sabía que era errónea, pero mi conclusión es que la emergencia la dirigía la UME. O sea, esa es la sensación que se nos daba a todos los españoles. Nos daban imágenes del centro de mando, estaba la UME. Las personas que acompañaban a las personas que les habían permitido el paso privilegiado para que llegasen cerca del volcán y nos transmitiesen imágenes y tal, estaba la UME, siempre acompañándoles la UME. Parecía que eran los únicos que tenían el control sobre todos los mecanismos de la emergencia. Yo creo que esto es un déficit y que supongo que también habréis tomado nota como para, no sé si como lecciones aprendidas o lecciones por aprender. Gracias. ¿Algo que decir? Bueno, sí, por precisar una cosa, Aquí. para que todos nos entiendan. Es cierto que este equipo directivo no era el que estaba al frente en ese momento, no quiero con esto de decir otra cosa, que no éramos nosotros, estábamos, yo particularmente era técnico en ese momento, no estaba en el equipo directivo, pero sí es cierto esto que estás diciendo, no exactamente lo de que fuese la UME la que dijera. Lo que se producía era una especie, como antes Monse apuntaba, lo de la comunicación es muy importante también en la emergencia, es una especie de ausencia de un liderazgo de alguien que gestionara esa información que salía. Y efectivamente, después veía pues, a Vicente Vallés, veía a grandes periodistas nacionales que estaban allí. Bueno, aquello es, alguien desafortunadamente a lo mejor en aquel momento habló de que era un espectáculo, quiero decir, desafortunadamente por haberlo dicho en medio de la emergencia, pero es un espectáculo natural. Lo que pasa que, claro, dicho así fríamente y con la gente teniendo que abandonar su casa para siempre porque se la había llevado el volcán, queda un poco duro. Tomamos nota de eso y ahora a lo mejor si quieres apuntar algo más, pero tomamos nota de que efectivamente sí que hace falta que canalicemos ese tipo de información para que nos visualicemos como equipo directivo de lo que estamos, que es una emergencia también, ¿no? Sí, buenos días, soy Manuel Garrido del 112 de Andalucía. Bueno, la verdad es que lo que se ha comentado es muy enriquecedor y es un aprendizaje para todos, ¿no? Yo digo por la dimensión de la emergencia y sobre todo se ha hablado de 4 niveles de planes de emergencia activados, integrándose uno en otro, eso no es una circunstancia normal y yo quería, aunque se ha dicho, pero de una manera más concreta, al final estando desde los planes de ámbito local al estatal, ¿quién ejercía la dirección? Y la dirección operativa, que supongo que estaría diferenciado de la planificación. Son varias preguntas encadenadas, ¿no? Supongo que al final quedaría un único centro de coordinación operativa, un único CECOP. ¿De qué ámbito es? Fue el CECOP de ámbito autonómico, estatal, ¿quién lo dirigía? Y luego una cuestión que me parece que en una emergencia como esta es fundamental y es la fase de normalización, ¿no? Es decir, porque he oído varias veces y se hace referencia a los 85 días de activación, pero claro, o sea, de 85 días de erupción. Pero la emergencia de este tipo al menos se prolonga muchísimo más. Claro. Mi pregunta en este sentido es, ¿los planes se han mantenido activados durante la fase de normalización? ¿O en qué niveles? Vale, bueno, en cuanto a la dirección operativa, se mantuvo el nivel autonómico. La emergencia se mantuvo en nivel 2 en todo momento, nivel autonómico. Otra cosa es la participación y la activación de los otros órganos. El plan estatal, el PLEGEM, estaba en fase de alerta, vigilancia y seguimiento. Pero la dirección de la emergencia fue entonces la dirección del plan, autonómica, y el CECOP se constituyó en el 112 de Canarias, que era el centro que coordinaba, centro coordinador de la emergencia. En cuanto a los planes, un mes después de la finalización de la erupción, el PEVOLCA, que estaba en emergencia nivel 2, gestión autonómica, es decir, a partir de febrero, del 1 de febrero,
se queda en fase de alerta, que se mantiene activado ahora mismo todavía, en fase de alerta, vigilancia y seguimiento, apoyo y coordinación, toda la parte también de comité científico y de toda la colaboración que hemos estado prestando para esta situación que tiene todavía la isla de La Palma. En ese momento, el plan que pasa a gestionar la emergencia es el insular. El plan insular, el PEIN, que es territorial, en este caso, se activa en nivel emergencia 1 y ahora es el Cabildo Insular quien está gestionando la emergencia en la fase de recuperación, normalización. Así es como se ha gestionado, pero no está en los planes la desescalada, sí la escalada, pero no la desescalada, y además muy importante, no solo por el tipo de la emergencia que mantiene población evacuada por gases que son de origen volcánico, es derivado de esa emergencia, sino también la importancia en la desescalada con cabildos insulares con gestión y competencias en la emergencia de protección civil. Y eso, la desescalada también es un punto que no lo comenté antes, pero es uno que hay que también tener en cuenta, sobre todo por la presencia de gases sin previsión, sin saber fehacientemente su finalización. Son dos preguntas en realidad, una para José Juan y la otra para Montse. La primera... Perdona, sí, tienes razón. Jordi Guerrero, de la Guardia Urbana de Barcelona. La primera pregunta es más una transmisión de una sensación. En estas emergencias así de este nivel tan enormes suele haber una cierta controversia política, siempre hay acusaciones cruzadas de falta de previsión, de falta de medios, y la sensación que se ha transmitido, o al menos la que yo tengo en este caso, no es esa. Es decir, parece que había una cierta connivencia, un cierto acuerdo y que todo el mundo se ha puesto a trabajar sin cruzarse acusaciones. Y me gustaría saber si es también tu sensación en este caso. Y bueno, para Montse, perdón. Y para Montse la siguiente pregunta, que es, en estas grandes emergencias, en los planes que al menos de Cataluña tenemos el grupo de atención a las personas con carácter específico, cuya principal misión es atender pues, desde el punto de vista psicológico tanto a intervinientes como a personas afectadas. Me gustaría saber si en este caso habéis activado algún grupo similar, si está previsto en vuestros planes, y cómo, desde el punto de vista de los intervinientes, habéis luchado contra la sensación de inefabilidad, de inevitabilidad, de frustración de 85 días seguidos de no saber cómo evoluciona contra un fenómeno natural contra el que no tenemos solución ni tenemos nada que poner para que deje de hacer lo que está haciendo, por decirlo así. Gracias. Perdón, yo os voy a pedir al final 3 minutos que me dejéis, porque quiero enseñaros un poquito lo de los edificios y servicios esenciales. Por eso os pido un poquito de brevedad, pero esta es tu pendiente. No sé si había alguna pregunta más por allá. Joder, perdón. Pues que nos traigan el café aquí, ¿no? Intento ser todo lo breve que me pide Fran. Efectivamente, como dice, yo creo que hay en Canarias en general, la población de Canarias es gente... Está mal que lo diga yo que soy de allí, pero somos gente afable, gente, digamos, con ánimo de poca controversia, que no quiere decir con esto que no nos pongamos en nuestro sitio cuando nos tenemos que poner, pero que somos personas proactivas para llegar a acuerdos. En ese momento lo importante no era tanto qué grupo lideraba dentro de la administración que fuera competente. No era tan importante cuanto lo que sí lo era que los canarios tuvieran inmediatamente posibilidad de volver a su... Nada más que imagínense el marco en el que se mueve esta acción por parte del gobierno, que no solo te saco de tu casa, el volcán arrasa la casa, sino que debo de prever una línea para que tú puedas volver a tener otra casa, que además quieres tener en tu pueblo. O sea, encima de un lado nuevo de la isla que acaba de nacer. Es una situación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de planes, desde el punto de vista, como decía el compañero, de desescalada de la situación compleja. Hemos aprendido, y seguramente, si no corrígeme, Monse, y seguimos aprendiendo todos los días en cómo ir gestionando una situación tan compleja y poder en foros como estos también enriquecernos de las aportaciones que ustedes hagan. Pero te digo, no fue lo principal tener una controversia por quién lideraba desde el punto de vista político aquella tal, sino que estuvimos todos a una en solucionar el problema.
Monse, por favor. Sí, la atención a las personas se hizo, aunque no está así estructurado como grupo en los planes, es algo en lo que estamos trabajando precisamente porque también lo estamos incorporando en los accidentes de múltiples víctimas. Se ha empezado una parte a trabajar, pero nos queda camino. Sí se hizo, de facto se hizo con Cruz Roja y con colegios de psicólogos, del Colegio de Psicología de las provincias, y sí hubo inicialmente una atención a las personas que los primeros 85 días de erupción hubo unas situaciones muy complejas de estrés, de shock, incluso de ansiedad y de duelo, de pérdida de la vivienda. Había personas que, mucho nerviosismo porque a lo mejor en el primer día de la erupción no se ha perdido tu vivienda, pero se pierde en el último día. Es que hubo afectación a viviendas en el último momento, cuando ya en diciembre, en el puente de diciembre, salió una boca nueva por la parte del cementerio, la colada sur, y ahí hubo afectación a nuevas viviendas cuando la gente a lo mejor ya pensaba, escapé, no se afectó mi vivienda, y casi te decían, hubiera preferido que hubiera sido el primer día. Y esto también en los intervinientes, la gente se incorporaba en el PMA, eran también gente que había perdido su vivienda. Fue muy complejo. Hubo atención de debriefing durante la emergencia a los intervinientes y la parte de personas, colegios de psicología, Cruz Roja, pero insisto que esto hay que incorporarlo, y a día de hoy hay gente que no duerme todavía en La Palma. Todavía ese ruido, sobre todo la gente próxima de los llanos de Aridane, hay gente que no duerme todavía. Es un tema que sí, que es muy interesante la pregunta, y hay que atar muy bien con los servicios psicosociales. Por favor. Marcelí Bosch, de Bomberos de Barcelona. No te voy a robar tiempo porque algunas de las preguntas que quería hacer pues las han hecho mis compañeros, pero sí que voy a haceros una petición para los cuerpos operativos de otras comunidades que, gracias a Dios, pues no han vivido situaciones como esta. Son dos peticiones de cara a los aprendizajes que veo que estáis trabajando, porque además ya habéis hecho una exposición de la cantidad de cosas que habéis visto que hay que aprender, ¿no? Pero me preocupa mucho sacar conocimiento de los 2 primeros días, es decir, sectores de trabajo o sectores de la emergencia que habéis descubierto que en otras emergencias no están, y sería un aprendizaje pues interesante pues, en inundaciones graves como las que vivió Bilbao hace años, y la toma de decisiones, porque, por ejemplo, me ha sorprendido, que te lleguen medios, pues es en barco o es en avión, ¿no? Entonces eso seguro que trastoca completamente la toma de decisiones que tomaría un jefe de bomberos, me imagino, pues yo qué sé, en Madrid, claro. Que te llega pues todo por carretera, y si no es por esta es por la de al lado, y si no por la de al lado, ¿no? Si a la hora de realizar este trabajo de aprendizaje, pues sí, a lo mejor habéis inventado un nuevo cuadro de toma de decisiones diferente al anterior, o le habéis añadido 15 columnas, ¿no? Pues es interesante que las podamos tener presentes. Muchas gracias. En cuanto al tema de los sectores, es otra cosa que tenía aquí. Igual la otra pregunta, las preguntas son de verdad que muy acertadas, porque era una cuestión que quería comentar relacionado más con el tema de los códigos QR y los accesos de la población, pero también de los intervinientes, y de ahí la necesidad de que desde el primer momento tuviéramos precisamente pues bien definidos los sectores. No es fácil, hay diferentes servicios de emergencia con diferentes funciones que a veces trabajan con subsectores, y sí es importante tener unos sectores principales con los que todos nos manejemos, porque de ahí, de ese sector de intervención, también afecta a las personas que van a acceder a esa zona, que hay que acompañar y que hay que dimensionar los recursos para cada una de estas zonas y sectores. De hecho, al final también se hizo un protocolo de acceso a las personas que se dijéramos que iba de la mano con los sectores de la emergencia, para no tener todas las personas entrando a la vez, sino que se intercalaban los días, y esa parte sí se trabajó. Se empezó inicialmente, el primer día empezamos a trabajar con unos mapas, ahí teníamos mapas en papel, que al final tuvimos mapas digitales, pero de verdad que esos primeros mapas fueron evolucionando y son los que manejábamos y que nos fueron muy bien, y ahí fuimos empezando a marcar el tema de los sectores y la evolución de las coladas, que tenían también su propio número que le fuimos poniendo, pero hay que trabajar muy bien esa parte. Todos los grupos de emergencia, todos los servicios tienen que trabajar con los mismos sectores, y eso costó un poco al principio,
principio y luego ya sí se fue normalizando. Es verdad que los primeros días de las emergencias es donde tenemos que mejorar. Después todo se va sentando, todo se va incorporando, vamos ya afianzando las estructuras, los órganos, pero ahí en las primeras horas es donde estoy muy de acuerdo con poner especial atención en esas primeras horas. Y una cosa, en la toma de decisiones que decías, en Canarias en concreto, evidentemente los planes van progresando desde el nivel local hasta el nivel autonómico, y es curioso porque los responsables de los distintos niveles de decisión, tanto local, insular como autonómico, se incorporan al cuadro donde se están tomando las decisiones. Para que nos entendamos, tenemos a los alcaldes incorporados en un momento dado, afectados en el PMA, si es necesario. Tenemos incorporado a la presidenta, en este caso, del Cabildo, incorporada con nosotros en la sala de crisis con el presidente del gobierno, de tal manera que no es que subo el nivel y me voy a mi casa y ya estudio. No, permanezco durante toda la emergencia, incluso durante la desescalada que hacemos luego, permanecemos todos juntos en los distintos niveles de la administración, lo cual facilita mucho también pues la toma de decisiones, porque estás tomando decisiones sobre algo que ya es competencia tuya, pero siendo lo del otro, pues puedes tenerlo al lado. Yo entendería que os vayáis a tomar el café, el que quiera, por favor, que se levante sin vergüenza. Pero como hay alguna pregunta más y tal, si os parece y alguien quiere continuar, seguimos aquí. Yo, Marceli, solo le quería decir del tema, yo mencioné antes la unificación de los consorcios, que haya como una metodología unificada. Se está haciendo formación del método del sistema GOM. Ahora estamos insistiendo a través de la formación en Canarias. Ahora se acaba de hacer una formación la semana pasada para que todos los intervinientes del grupo de intervención que forman parte de este grupo pues puedan manejar este lenguaje único de códigos, de colores, de maneras de escribir, ¿no? y la emergencia, todos los órganos que hay, la emergencia en sí, poblaciones evacuadas y todos los órganos de coordinación activados. Intentar que puedan hablar este mismo lenguaje a nivel de intervención. Ignacio, creo que tenías... Bueno, ¿quién era? Yo. Perdón. No sé, ¿quién tiene el micrófono? Yo. Perdón. Vale, disculpa. Bueno, rápidamente, porque tengo 3 preguntas, pues lo que se pueda contestar. Soy Raúl Mata, acabo de Bomberos de Bilbao. Primero, en cuanto a lecciones aprendidas, yo he leído que había un estudio científico que decía que la erupción era inminente, y bueno, no sé si consideráis que tenéis que haber activado algo, haber actuado antes en cuanto quizás a... El estudio decía pues bueno, que quizás se podía haber movido a personas de movilidad reducida pues, días previos. Bueno, no sé si por ahí hacéis un poco de autocrítica. Segundo, todo esto es multidisciplinar, como decís, los consorcios de bomberos y tal, pero bueno, yo como bombero, pues claro, tiro para mi casa y veo siempre un poco que los bomberos siempre son los últimos monos, que cuesta mucho llegar a unas condiciones buenas. Incluso he leído ayer mismo que la UME está haciendo intervenciones de nivel 1 en Gran Canaria, en la isla Gran Canaria, y lo cual choca mucho con esas intenciones de mejorar todos los servicios de bomberos. A ver, en ese aspecto, ¿qué pensáis? Y por último, ya a modo de chascarrillo, que si no queréis no contestéis, yo le llevo dando vueltas mucho al tema de los perros de La Palma famosos, a ver cómo salieron aquellos perros de allí. O sea, si los sacaron con drones, no creo, porque un perro tiene su peso y un dron no sé si... Bueno, sin más. Ahora te contesta Monte con detalle a lo de los perros y lo que le preguntaba. Pero solo decirte una cosa, no es cierto. En Canarias, quien único activa, solicita al Ministerio la activación de la UME es la comunidad autónoma. Si no estamos en nivel 2, no hay UME. ¿Qué es lo que pasa? Que la UME tiene el aprecio de la población donde lo tiene en general, y en Canarias en particular, pues sí, porque hacen un gran trabajo, estamos muy pegados con ellos en las emergencias, pero cuidado, no nos confundamos, la UME ni ningún recurso de la UME actúa si no es en nivel 2 y a petición de la comunidad autónoma. En cuanto a la primera pregunta,
La semana del 13 al 19 se siguieron las indicaciones, o sea, el comité de dirección fue decidiendo la activación del plan y las actuaciones preventivas que se hicieron. Las de evacuación de movilidad reducida fueron el mismo día por la mañana. O sea, fueron las primeras personas. Sí se preparó un plan de evacuación de personas de movilidad reducida a través de Cruz Roja, se activó el plan que tienen establecido para este tema y fueron las primeras personas en evacuarse. Sí que estaban evacuadas antes de la erupción. Estas personas sí estaban evacuadas antes de la erupción. Fue el mismo día, pero estaban evacuadas antes. Y la semana previa, que fue una semana de duración, quiero hacer un inciso solo, la erupción del Hierro creo que tuvo meses antes de la erupción submarina y es verdad que ha sido una situación que hay que estudiar muy bien, incluso por parte de la comunidad científica, de erupción realmente documentada, porque el margen de una semana de actuación no se había dado jamás antes de una erupción volcánica, ¿no? El propio comité científico así lo manifestaba. En este sentido, las evacuaciones que se propusieron esa semana fueron por riesgo sísmico y de desprendimientos. Fueron lo que se comentaba en las reuniones de comité científico. Y el semáforo se mantuvo a recomendación del comité científico. Es decir, sé que salió, creo, un tema de la inminencia. La inminencia no se recogió. Si miran en la página del Gobierno de Canarias están todos los boletines del comité científico, todos, desde el principio hasta ahora se han seguido colgando también. Si los revisan, verán que en ningún informe, que es el que se transmite de un comité que está en el PEVOLCA, que es el comité científico que está regulado por unos organismos y es el que el anexo 18 del PEVOLCA regula su funcionamiento, están grabadas las sesiones, se levanta acta, etcétera, etcétera, y ese anexo dice que después de las reuniones del comité científico hay que elaborar un informe consensuado, que es el que transmitimos a la dirección del plan y también a la población. Si revisan esos informes, en ningún sitio pone que va a haber una erupción inminente, en ninguno de los informes. Y los perros. A ver, ese tema, la verdad que sí, hubo unos ofrecimientos, se detectaron por drones que había pues estos galgos, creo que eran, si no recuerdo mal, hubo unos ofrecimientos también de drones que vinieron a enseñarnos si podían evacuar, no acabábamos de saber si podía sostener, queríamos que nos enseñaran un poco, que nos explicaran, y en lo que estábamos viendo, localizando a los propietarios de esos perros, viendo el sistema de evacuación o cuál podría ser el mejor, y que después en otras situaciones también de colonias de gatos y perros así se trabajó desde el PMA. Es verdad que en ese día nos levantamos todos al día siguiente, pero todos, cuando digo todos es todos, con la información de que habían sacado los perros, y yo no sé nada más que lo mismo que me enteré como todo el mundo al día siguiente. O sea, de verdad que en el PMA al menos no teníamos información de esa estrategia. Bueno, perdonad, siento ser desconsiderado, sé que hay preguntas, os pido disculpas, pero aparte me está pidiendo también el director general, y era mi interés particular, el presentaros un poco los edificios de servicios esenciales que se están construyendo ya en Canarias. Hemos participado intensamente Monse y yo en este tema desde el principio, en el comité de expertos, y lo que pretenden estos edificios, ya lo vais a ver en el pequeño vídeo que os voy a poner, es integrar en un único edificio, no, en dos edificios exactamente iguales, ahora lo vais a ver, integrar todos los centros de coordinación de todos los servicios, no solamente de emergencia, sino también de atención al público. De tal manera que allí van a estar integrados todos ellos, van a compartir servicios, como lo vais a ver ahora, pero a la hora de gestionar una emergencia, una macroemergencia, que puede ser un volcán, pero hace poco hemos tenido un terremoto inmenso en Marruecos, hemos tenido las inundaciones en Libia, cualquier incidente que pueda ocurrir, van a ser gestionados desde estos dos edificios de la manera que vais a ver. A mí me han dado este mando, pero no sé cómo poner el vídeo, oiga. Si es tan amable usted, porque yo le doy, pero... Entonces, como digo, mientras ponen el vídeo, que ya lo están poniendo, bueno, pues me callo. 3 minutos, de verdad. La nuestra es una tierra maravillosa, un lugar ideal para vivir, para trabajar y para visitar. Diversas crisis han puesto a prueba nuestras capacidades en los últimos años y hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias.
Contamos con muy buenos servicios y los mejores profesionales, pero solo la evolución constante nos prepara para los retos del futuro, que son mayores, en territorios insulares como el nuestro. Pero, ¿cómo podemos seguir mejorando la seguridad de todos? Imagina un equipo coordinado, un equipo capaz de anticiparse, un equipo preparado para actuar. Imagina la última tecnología al servicio del ciudadano en el día a día y al servicio de las crisis y situaciones adversas. Imagina un espacio de máxima seguridad, capaz de seguir operando sin interrupción. Deja de imaginar. El proyecto ya está en marcha. Un sistema de gestión centralizado para garantizar los servicios públicos a los ciudadanos 24 horas, 7 días a la semana, en situaciones ordinarias y extraordinarias. Te presentamos los edificios de servicios esenciales, una realidad en construcción. Un proyecto único y singular, compuesto por 2 edificios gemelos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, que actúan como uno solo, para dar servicio a todas las islas. Un plan que concentra y moderniza las instalaciones y la prestación de los servicios esenciales en sendos edificios, a prueba de fenómenos extremos. Servicios como Emergencias 112, el Servicio de Atención Ciudadana 012, la Policía Canaria, la teleasistencia, el Servicio de Información Sanitaria o el transporte sanitario. Servicios esenciales para la ciudadanía, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un centro que garantiza la seguridad y la continuidad de los sistemas informáticos y la tecnología de comunicaciones del Gobierno de Canarias. 2 edificios sostenibles y eficientes, pensados para facilitar la comunicación y la coordinación de los equipos en un entorno de trabajo confortable. Una infraestructura imprescindible para anticiparnos al futuro y garantizar los servicios esenciales para las próximas décadas. Un plan para el presente y para el futuro de nuestras islas. Gobierno de Canarias. Son 2 edificios, pero son idénticamente iguales, son gemelos. Una vez que entre alguien dentro de ese edificio, no va a saber si está en Tenerife o en Gran Canaria, de tal manera que uno hace de backup del otro, de tal manera que si un edificio por lo que sea cae, lo cual es muy improbable porque se han estudiado los temas de lluvias, terremotos, incluso la lava, está previsto cómo evacuar la lava para que no les afecte, si por lo que fuera uno de los edificios cayera, el otro soportaría toda la comunicación que dejaría libre el otro, de tal manera que siempre estaría activa. Y si hubiera que transportar gente de un edificio al otro, en cuanto entraran por la puerta, sabrían exactamente dónde tienen que ir. Compartirían servicios, como digo, de cafetería, vestuarios, estarían todos los centros allá, estará todo el CPD del Gobierno de Canarias, porque va a ser un edificio blindado. Es una filosofía muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la insularidad, de la problemática de la insularidad de las islas, que les hace tener que ser más resilientes a las emergencias que en territorios que sean continentales, pero es que además también garantiza la atención a la emergencia a las islas no capitalinas, que tienen el efecto de la doble insularidad. Bueno, es un tema muy interesante. Les propongo, si están interesados, en la página web de los edificios de servicios esenciales de Canarias pueden acceder a toda la información, y es para dar el reconocimiento a los que tuvieron la idea y a los que siguen con la idea del proyecto de desarrollarlo y ponerlo en marcha. Con esto no voy a hacer un resumen de la charla porque es imposible y además el café se ha enfriado, pero quiero decir una cosa. Yo estoy convencido, antes de empezar esta reunión, estaba convencido de 2 cosas. Una de ellas es que todos ustedes están interesados y quieren ir a Canarias antes del 2025. No solamente por su gente, sino por la calidad de los servicios y por el patrimonio que tienen y demás. Pero también estoy convencidísimo de otra cosa, que en el 2025 seguirán estando interesados en visitar Canarias, y no solo por su patrimonio histórico, por la gente, por el territorio, sino también porque tendrán la oportunidad de visitar estos edificios que entonces serán una realidad. Muchísimas gracias a todos. Esquer mila etortxagatik.